Del Evangelio según San Marcos. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús le contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar, pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odre nuevo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres en la paz, en el amor y en la alegría de Dios nuestro Señor. Hoy iniciamos una nueva semana y con ello también iniciamos la oportunidad no solamente de escuchar la palabra de Dios, sino de abrir nuestro corazón de par en par para que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, realmente penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. El Evangelio requiere abrir nuestra mente y nuestro corazón, pero para poder comprender realmente el mensaje que el día de hoy Dios tiene para cada uno de nosotros, es necesario que lo llevemos, que lo traslademos a nuestra vida diaria. El día de ayer escuchábamos cómo Juan el Bautista, ante este encuentro con Jesús, se llena de alegría, se llena de gozo y exclama: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el día de hoy seguimos escuchando cómo Jesús era perseguido, criticado, juzgado. El Evangelio de San Marcos nos relata esa ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban. Esto creó gran inquietud, por lo que se acercaron a Jesús y le preguntan por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no. En esta primer parte me quiero detener. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos estamos únicamente observando lo que hacen los demás, su forma de actuar, su forma de reaccionar? Y pareciera que así como los fariseos, los escribas, están al acecho de Jesús para ver en qué se equivoca, para ver en qué se contradice, para poder atacar y hacerlo quedar mal. Muchas ocasiones, mi querido hermano, nosotros en nuestra vida cotidiana también estamos igual. Vemos que uno de nuestros hermanos se acerca a la iglesia, se acerca al camino de Dios y ya estamos juzgando porque creemos que no es digno para acercarse al camino de Dios. Porque nosotros de manera muy cruda vemos únicamente el exterior. Y por el exterior cometemos errores y por el exterior juzgamos, por el exterior criticamos, señalamos y nos ponemos un vestido que no nos queda, el vestido de jueces.
Recordemos que el único que puede juzgar nuestras acciones es Dios nuestro Señor. Tú y yo, mi querido hermano, no somos nadie para decir quién puede o quién no puede acercarse al camino de Dios. Juzgamos desde la madre soltera y verdaderamente sabemos lo que ha vivido, lo que ha pasado esa mujer para sacar a sus hijos adelante. ¿Realmente sabemos los sufrimientos, los desiertos por los que ha pasado? Juzgamos cuando un matrimonio se ha dividido y se ha separado, pero realmente sabemos las circunstancias por las cuales pasaron, las circunstancias por las cuales llegaron a ese momento preciso. Juzgamos a tantos jóvenes que hoy se encuentran en las calles pidiendo caridad, alcoholizados, con el flujo de las drogas. Pero, ¿qué hay dentro del corazón de estos jóvenes? ¿En qué momento se perdieron en el camino? Juzgamos a tantas personas que se encuentran en las esquinas prostituyéndose, pero no conocemos lo que hay en su corazón. No conocemos los sufrimientos por los que pasó y cómo fue que llegó a ese punto. Juzgamos tantas cosas y tantas vidas de diferente manera que dejamos de vivir nuestra propia vida por querer vivir y corregir la de los demás. Y el Evangelio de hoy nos invita a ahondar, a reflexionar, a interiorizar, pero en cada uno de nosotros. Antes de querer corregir a quienes nos rodean, debemos de enderezar nuestro camino y autocorregirnos a nosotros mismos. Sería una gracia, sería una bendición que nuestro testimonio diera fruto abundante, que los demás voltearan y quisieran vivir como nosotros y quisieran acercarse a Dios. Pero también, desafortunadamente, nuestro mal testimonio tiene más relevancia en el mundo. Porque con nuestro mal testimonio, lejos de acercar, lejos de ayudar a que otros aspiren a reencontrarse con Dios, los alejamos. Porque por fuera predicamos que creemos a Dios. Predicamos que somos de Dios, pero nuestros actos nos hacen ver que no somos de Dios, porque lastimamos, porque fragmentamos, porque herimos a nuestros hermanos. ¿Y de qué manera se van a acercar si cuando se acercan a la iglesia lo menos que encuentran es misericordia? Si en el momento en que se acercan a la iglesia muchas veces juzgamos por el aspecto, que si trae arete, que si trae el pelo pintado, que si viste de tal manera, y juzgamos cómo es la vida de otra persona, pero ni siquiera conocemos a esa persona. Por eso Jesús le responde con autoridad, con seguridad. ¿Cómo van a ayunar los invitados de la boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar, pero llegará el día en que el esposo les sea quitado y entonces sí ayunarán. Jesús se refería al momento en que iba a ser entregado a los malhechores, en el momento que se entregaría a los enemigos, a quienes no quisieron abrir su corazón para escuchar el mensaje de la salvación. Jesús fue llevado a la cruz no porque haya cometido algún pecado,
no porque haya cometido algún error. El único pecado que podemos decir que Cristo cometió fue amarnos de tal manera que llegó hasta la cruz por ti y por mí. Ese fue su único pecado, amarnos. Porque nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y si recordamos el momento en que Jesús es apresado, Él mismo les pidió a los romanos: dejen que ellos se vayan. Aquí estoy, tómenme. En ese momento se refería a Jesús que sería necesario que los apóstoles ayunaran e hicieran oración, porque les sería quitado el esposo. ¿Y quién es el esposo, mi querido hermano? Cristo es el esposo. Cristo les sería quitado a sus discípulos. Por eso les aclara, en ese momento claro que ayunarán, pero ahorita que estoy con ellos, que estoy formándolos, que les estoy enseñando el camino, no tienen por qué ayunar. Y podemos hacer miles de sacrificios, podemos ayunar, podemos dar ofrendas al templo, podemos ayudar a los pobres. Pero si tú y yo, mi querido hermano, no tenemos un cambio verdaderamente sincero, esas obras no dan fruto y esas obras no sirven de nada. Es verdad. Podemos engañar al mundo, podemos engañar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, queriéndonos poner la careta de la misericordia y de la caridad. Pero nuestras acciones, nuestros actos, hablan por sí solos. Por ello, Jesús le recalca a los fariseos: nadie pone un parche en tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja, y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odre viejo, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los sobres. ¿Qué quiere decir esto, mi querido hermano? Que verdaderamente para que Dios habite en nuestra vida, para que reine en nuestro hogar, reine en nuestro corazón, tenemos que ponernos una vestimenta nueva. No podemos poner un remiendo en una tela nueva porque ésta se rompe. Ni podemos poner vino nuevo en un odre viejo. ¿Qué quiere decir con esto el Señor? Que tenemos que romper con toda atadura, que tenemos que romper con todo pecado. Romper ese odre viejo, ese odre donde está la soberbia, la avaricia, la malicia, los malos deseos, las bajas pasiones, la lujuria, el egoísmo, el odio. Y permitir que Jesús nos renueve con ese vino nuevo, pero con un corazón limpio. Ese es tu odre el día de hoy. Tu odre el día de hoy es tu corazón. Respóndete a ti mismo, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu interior? ¿Verdaderamente está abierto de par en par para recibir el mensaje del Señor que hoy nos está dando? ¿Verdaderamente estamos dispuestos a ser misericordiosos, a amar a nuestro prójimo sin juzgar? La próxima vez, mi querido hermano, que veas que un hermano que tú consideres que está fuera de la norma se acerca al camino de Dios, alégrate. Como se alegró aquel padre que esperaba al hijo pródigo, que lo abrazó, que hizo fiesta porque el que estaba perdido ha regresado al camino. Así tenemos que comportarnos nosotros como ese Padre misericordioso, abrazar a nuestros hermanos porque están regresando a donde pertenecen, al camino de Dios, al camino de la salvación.
Y lejos de juzgarlos y criticarlos, oremos por ellos. Oremos para que Dios sea su luz, sea su salvación, sea su camino y que a nosotros nos dé un verdadero sentido de la caridad, de la misericordia, porque la misericordia de Dios es para todos, porque la misericordia de Dios no tiene límite, porque la misericordia de Dios no tiene fecha de caducidad. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.